Mi nieta de apenas 6 años me miró con total inocencia y me dijo: Abuelito, papá siempre le levanta la voz a mamá por algo que llaman herencia. Traté de tranquilizarla y respondí con calma: No te preocupes, mi vida. A veces las parejas tienen diferencias, eso puede pasar. Sin embargo, al día siguiente fui directamente a la oficina de mi yerno, dejé un sobre su escritorio y solo le dije: Espero que después de leer esto dejes de hacer sufrir a mi hija. Me di la vuelta y me marché sin añadir una sola palabra. Cuando abrió aquel sobre, su realidad cambió por completo. Lo que jamás imaginó era que yo llevaba meses preparando ese momento con paciencia. Un abuelo puede soportar muchas cosas, pero nunca permanecerá de brazos cruzados cuando su familia necesita protección. Lo que había dentro de ese sobre era algo que nadie esperaba. Si disfrutas este tipo de historias, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Guadalajara, Jalisco, marzo de 2024. Valeria tenía solo 6 años cuando, sin darse cuenta, partió mi corazón en dos. Era una tarde de sábado. El cielo de Guadalajara lucía completamente despejado, con ese tono azul intenso que tanto le gustaba fotografiar a mi esposa Isabel. Estábamos en el jardín de mi casa. Mi nieta corría detrás de unas mariposas entre las bugambilias mientras yo regaba las hortensias que Isabel había plantado antes de partir, 2 años atrás. Cada flor era un recuerdo suyo, como si todavía pudiera escucharla tarareando mientras cuidaba la tierra. ¡Abuelito! Valeria llegó corriendo hacia mí. Su vestido rosa se movía con el viento y el cabello, despeinado por tanto jugar, le caía sobre los hombros. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, princesa, ¿qué sucede? Apagué un momento la manguera y me limpié las manos en el pantalón. Había algo diferente en su voz. Era demasiado seria para una niña de su edad. Se sentó en el banco de piedra junto a los rosales, balanceando las piernas porque aún no alcanzaban el suelo. Sus pequeñas sandalias brillaban bajo el sol de marzo. ¿Qué significa herencia? Aquella palabra cayó entre nosotros como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Me senté a su lado. ¿Por qué quieres saber eso? Sus grandes ojos color café, idénticos a los de mi hija Camila, me observaron con la sinceridad que solo tienen los niños. Porque papá siempre le grita a mamá por eso. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba muchísimo. Anoche escuché que decía que tú eras egoísta porque no les dabas la herencia. También dijo que si les entregaras ese dinero, todo sería diferente. Mamá lloraba y le decía que tú ya habías hecho demasiado por nosotros, pero él seguía gritando. Sentí que el mundo entero se detenía. La manguera seguía dejando correr el agua sobre el césped. Las mariposas continuaban revoloteando. Los pájaros seguían cantando. Todo permanecía igual, excepto mi vida. ¿Eso pasa muy seguido? Pregunté procurando mantener la calma. Valeria bajó la mirada mientras jugaba con el borde de su vestido. Casi todas las noches, ellos creen que estoy dormida, pero puedo escucharlos desde mi cuarto. Papá dice cosas muy feas. Mamá llora bajito. A veces también escucho que algo se cae o se rompe. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Y por las mañanas, mamá siempre tiene los ojos muy rojos. Cuando le pregunto si está bien, dice que fue por una alergia. Pero yo sé que no. Aquellas palabras fueron suficientes para entender lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de mi hija. Mi nieta, con apenas 6 años, intentaba explicar una situación demasiado difícil para alguien de su edad. Lo más triste era que ya había aprendido a fingir que todo estaba bien, exactamente igual que su madre. Sin saberlo, acababa de despertar en mí una decisión que llevaba mucho tiempo esperando el momento adecuado. «Ven acá, cariño», la abracé con fuerza. Las parejas pueden tener diferencias, pero nunca deberían hacerte sentir preocupada. Entonces levantó la cabeza y preguntó con una inocencia que me rompía el alma. ¿Entonces no es culpa mía? La respuesta es muy sencilla. Nunca. Nada de esto tiene que ver contigo. Se quedó pensativa unos segundos. ¿Y si les dieras la herencia, papá dejaría de gritar? La miré con ternura. Era una niña intentando resolver un problema demasiado grande para ella. No tienes que preocuparte por eso. Yo me encargaré de arreglar las cosas. ¿Lo prometes? La respuesta es sí, te lo prometo. Después de que Camila pasó por Valeria esa tarde, entré en mi despacho. Aquella casa de 3 plantas en Colinas de San Javier era el resultado de 4 décadas de esfuerzo junto a Isabel. También estaban la empresa de importaciones que fundamos muchos años atrás, y los 2 edificios de departamentos que generaban cerca de 180,000 pesos mensuales en rentas. Todo aquello era el patrimonio que Javier, de 38 años, parecía considerar suyo antes de tiempo.
Javier trabajaba como gerente regional de una importante institución financiera. Ganaba alrededor de 85,000 pesos al mes. Siempre vestía impecablemente y proyectaba una imagen intachable delante de cualquiera. Pero cuando llegaba la noche, utilizaba las palabras como si fueran armas contra mi hija y justificaba su comportamiento diciendo que yo era el responsable por no entregarle mi patrimonio, mientras aún seguía con vida. Encendí la computadora y llamé a Santiago, el abogado que llevaba más de 20 años asesorándome. Santiago, necesito hacer cambios importantes en mi testamento cuanto antes. ¿Qué ocurrió, Eduardo? Mi yerno está presionando a mi hija usando mi patrimonio como argumento. Necesito una solución que lo detenga sin perjudicar a Camila. Hubo un breve silencio. ¿Qué tienes pensado? Durante media hora le expliqué cada detalle de mi idea. Cuando terminé, respondió con una tranquilidad que me confirmó que iba por el camino correcto. Es una estrategia muy inteligente y completamente legal. ¿Cuándo quieres ponerla en marcha? Mañana. Y fue precisamente al día siguiente cuando todo empezó a cambiar. Javier trabajaba en una torre corporativa ubicada sobre la Avenida Américas. Su oficina estaba en el piso 14, con una excelente vista de la ciudad y una asistente que controlaba cuidadosamente todas las visitas. Llegué alrededor de las 10:30 de la mañana sin avisar. La recepcionista, una mujer de unos 30 años con actitud muy profesional, se levantó inmediatamente. «Buenos días. ¿Tiene una cita con el señor Guzmán?» «No, soy su suegro». Hice una breve pausa mientras sostenía el sobre en la mano. «Solo vengo a dejarle esto». «Lo siento, señor, pero el señor Diego está en una reunión y pidió expresamente que no lo interrumpieran». Saqué un sobre color manila de mi portafolio y lo sostuve con tranquilidad. «No hace falta interrumpirlo. Solo necesito que lo deje sobre su escritorio». La asistente me observó con cierta curiosidad. «¿Puedo saber de qué se trata?» «Es un asunto estrictamente familiar». Vaciló unos segundos. Seguramente aquello iba en contra de alguna norma de la oficina, pero los años tienen una curiosa ventaja. Cuando un hombre de 68 años viste con elegancia y habla con calma, la mayoría supone que no representa ningún problema. «Está bien, se lo dejaré. Muchas gracias». «Y, por favor, dígale que su suegro, Eduardo, pasó a dejarle ese sobre. También dígale que espero que, después de leerlo, nunca vuelva a levantarle la voz a mi hija». Su expresión cambió de inmediato. La curiosidad se mezcló con una evidente incomodidad. «Se lo comunicaré». «Gracias». Me marché sin mirar atrás. No hacía falta montar ninguna escena. Todo lo importante estaba dentro de aquel sobre. Había 3 documentos. El primero era la versión actualizada de mi testamento. El 60% de mi patrimonio quedaba exclusivamente para Camila, protegido de cualquier reclamación de terceros. Otro 30% quedaba reservado en un fideicomiso destinado a la educación de Valeria y de cualquier otro nieto que pudiera llegar en el futuro. Para Diego no había absolutamente nada. El segundo documento demostraba quién era realmente el propietario de la casa donde vivían. 5 años antes, yo había comprado esa vivienda únicamente a nombre de Camila. Mi yerno siempre creyó que era un bien compartido, pero nunca se tomó la molestia de revisar los documentos. Allí quedaba claro que no tenía ningún derecho sobre la propiedad y que, si las circunstancias lo exigían, podía verse obligado a abandonarla. El tercer documento era el más contundente. Un investigador privado había recopilado durante un mes completo un registro detallado de todo lo que ocurría dentro de esa casa. Cada discusión, cada humillación y cada vez que Diego levantaba la voz habían quedado cuidadosamente documentadas. Encima de esos documentos coloqué una carta escrita de mi puño y letra. Diego, mi nieta de 6 años me preguntó qué significa la palabra herencia, porque todas las noches escucha cómo discutes por ese motivo. Mi hija despierta cada mañana con los ojos enrojecidos y le dice a la niña que es por una alergia. Los dos sabemos que no es cierto. Pensaste que podrías presionarme para conseguir mi patrimonio antes de tiempo. Te equivocaste. La casa donde vives pertenece únicamente a Camila. Mi testamento garantiza que nunca tendrás acceso a mis bienes. Además, existe un registro detallado de cada ocasión en la que has faltado al respeto a mi hija. A partir de hoy, tienes 2 caminos. El primero es muy sencillo, dejar atrás esa actitud, comenzar un proceso profesional para controlar tu carácter y tratar a Camila con el respeto que merece. El segundo camino también es sencillo. Toda esa documentación llegará a las personas que deban conocerla. Camila conocerá cada detalle y tú asumirás las consecuencias de tus propias decisiones. La elección es completamente tuya.
Eduardo Morales. Cuando terminó de leer aquella carta, todo cambió. Lo que Diego jamás había imaginado era que yo llevaba meses reuniendo información antes de mover una sola pieza. A las 2:47 de la tarde sonó mi teléfono. Era él. Lo dejé sonar varias veces antes de responder. Necesitamos hablar. No hay nada más que decir. Todo está explicado en la carta. No puedes hacer esto. Ya está hecho. Esa casa seguro pertenece a los dos, y lo demás no tiene validez. No pude evitar soltar una breve risa. ¿De verdad quieres comprobarlo? Mi abogado revisó cada documento con absoluto cuidado. Todo está en regla. Durante unos segundos solo escuché su respiración. Finalmente preguntó, ¿qué esperas de mí? La respuesta ya la conoces. Respeto, cambios reales, y que Valeria jamás vuelva a escuchar una discusión como las que ha soportado hasta ahora. Guardó silencio. Camila no sabe nada de esto, ¿verdad? No, y preferiría que nunca tuviera que enterarse, siempre que cumplas con tu parte. Otro largo silencio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta esta noche. Colgué la llamada. A las 8:03 recibí un mensaje. Acepto empezar el proceso. Envíame el contacto del especialista. Le envié inmediatamente los datos del doctor Navarro, un psicólogo con amplia experiencia ayudando a personas con problemas de control emocional. Ya había hablado con él previamente para explicarle la situación y estaba dispuesto a recibirlo. Entonces comprendí el error que yo mismo había cometido durante años. Había supuesto que querer a alguien garantizaba automáticamente que se le trataría con respeto. No siempre ocurre. 3 semanas después, Valeria volvió a visitarme. Corría otra vez entre las flores del jardín, exactamente igual que aquella tarde. Solo había una diferencia. Ahora sonreía de verdad. Abuelito, dime, princesa, ¿sabes qué? Cuéntame. Papá ya casi no se enoja, y cuando siente que se está molestando, sale un rato a caminar. La escuché sin interrumpirla. Mamá dice que está haciendo un gran esfuerzo. ¿Y tú cómo la ves? Mucho más feliz. Ya no tiene los ojos rojos. Ayer los dos estuvieron riéndose porque papá contó un chiste muy malo. Sonreí sin poder evitarlo. Me agaché hasta quedar a su altura. ¿Recuerdas cuando me preguntaste qué era una herencia? Ella asintió. Hay cosas de las que los adultos deben ocuparse. Tú todavía no tienes que cargar con ninguna de ellas. Entonces, ¿de qué debo preocuparme? De seguir persiguiendo mariposas, reír mucho y disfrutar de ser niña. Valeria sonrió con esa tranquilidad que todo abuelo desea volver a ver. Está bien, abuelito. Y salió corriendo hacia el jardín, mientras las mariposas volvían a llenar el aire de color. Me quedé unos minutos observando a mi nieta disfrutar de la tarde, corriendo entre las flores sin ninguna preocupación. Simplemente era una niña haciendo lo que cualquier niña debería hacer. Media hora después, llegó Camila para recogerla. Había algo distinto en ella. Su rostro transmitía tranquilidad. Sus hombros ya no parecían cargar el mismo peso de antes. Papá, ¿podemos hablar un momento? Claro, hija. Valeria fue directo hacia los columpios mientras Camila y yo nos sentábamos en la terraza. No sé qué hiciste. Su voz apenas era un susurro. Pero Diego cambió. De un día para otro empezó un proceso para mejorar. Se está esforzando de verdad. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz en casa. Sonreí con discreción. Solo tuve una conversación con él. Nada más. Ella me miró fijamente, con esos mismos ojos que había visto abrirse por primera vez tantos años atrás. ¿Qué le dijiste? Que mi hija merece ser tratada con el respeto, el cariño y la dignidad que siempre ha tenido, y que quien no sea capaz de comprenderlo no merece compartir su vida contigo. Camila bajó la mirada mientras una lágrima escapaba lentamente por su mejilla. Gracias, papá. Negué con la cabeza. No tienes que agradecerme nada. Los padres nunca dejan de cuidar a sus hijos. Lo que ninguno de nosotros imaginaba en ese momento era que Diego realmente estaba dispuesto a cambiar. 6 meses después, recibí una invitación inesperada. Quería hablar conmigo. Nos encontramos en un restaurante tranquilo de Tlaquepaque. En cuanto lo vi, noté la diferencia. Parecía otra persona, más sereno, más presente, y, por primera vez desde que lo conocía, verdaderamente dispuesto a escuchar. Eduardo, quería darte las gracias. Lo miré sin interrumpirlo. Gracias por obligarme a enfrentar la realidad. Gracias por hacerme entender en qué clase de hombre me estaba convirtiendo. Bebió un poco de agua antes de continuar.
El doctor Navarro me ayudó a comprender que toda la presión que sentía en el trabajo terminaba descargándola sobre Camila. La herencia nunca fue el verdadero problema, solo era una excusa para justificar mis propias inseguridades. Guardó silencio unos segundos. Siempre sentí que jamás estaría a la altura de todo lo que tú habías conseguido. En lugar de reconocerlo, dejé que ese sentimiento sacara lo peor de mí. Asentí lentamente. Reconocerlo requiere mucho valor. No fue sencillo, hubo sesiones muy duras. Escuchar todo lo que había dicho, darme cuenta de cómo trataba a la mujer que amo, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Lo observé durante unos instantes antes de responder. A veces uno tiene que enfrentarse a sus propios errores para poder empezar de nuevo. Levantó la vista. Camila nunca supo todo lo que ocurrió, ¿verdad? No. Hice una breve pausa. Y espero que nunca tenga que saberlo, siempre que sigas demostrando con hechos el hombre que quieres ser. Lo haré. Te doy mi palabra. Lo miré con total sinceridad. Lo que hiciste estuvo muy mal. Eso no cambia. Pero el esfuerzo que estás haciendo ahora demuestra que las personas pueden decidir un rumbo diferente. Bajó la cabeza unos segundos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Sonreí ligeramente. Hace tiempo que lo hice. Frunció el ceño, sorprendido. Pero mi perdón no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que Camila y Valeria puedan vivir tranquilas y sentirse seguras en su propio hogar. Respiró hondo antes de responder. No volverán a pasar por algo así, nunca más. Pasó un año. Diego continuó asistiendo con disciplina a sus sesiones. Gracias a su dedicación y a su esfuerzo profesional, consiguió un ascenso importante dentro de la empresa, logrado únicamente por su trabajo y su constancia. Camila recuperó esa sonrisa que durante tanto tiempo parecía haberse apagado. Valeria dejó de hacer preguntas sobre herencias o discusiones. Volvió a hablar únicamente de juegos, de mariposas y de los dibujos que hacía para la escuela. Y yo, ya con 69 años, entendí una lección que jamás olvidaré. Proteger a la familia no siempre significa intervenir con palabras amables. En ocasiones exige tomar decisiones difíciles, incómodas y muy pensadas. Decisiones que pueden cambiar el rumbo de varias vidas. Pero cuando ves a tu nieta correr por el jardín sin miedo, riendo con la misma libertad con la que cualquier niño debería crecer, comprendes que todo ese esfuerzo tuvo sentido. Aquel sobre que dejé sobre un escritorio no contenía únicamente documentos, contenía una oportunidad. La oportunidad de elegir entre seguir por el mismo camino o convertirse en una mejor versión de sí mismo. Diego tomó esa decisión y, al final, eso fue lo que realmente cambió la historia. Si esta historia te conmovió, apoya el video con un me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando nuevas historias para ti.